Las cosas en su sitio. Diecisiete minutos pasan de las 11, seguimos poniendo las cosas en su sitio y hoy tenemos un nuevo espacio en este ciclo de salud cardiovascular y vamos a hablar del infarto cardíaco, un tema serio. No voy a hacer chiste como que estamos preocupados por la salud de Jaulet y los años que pasan, porque es un tema serio. Como ustedes saben, el infarto ocurre cuando se obstruye el flujo sanguíneo en una de las arterias del corazón, por lo cual el músculo no recibe sangre y se empieza a morir, y por eso cuando hablamos de infarto es fundamental conocer los síntomas para buscar asistencia médica lo antes posible. Y para hablar de este tema y de las opciones de tratamiento que hoy hay en Uruguay, nos acompaña el doctor Daniel Mayo, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista de Cardiocentro de la Asociación Española. ¿Cómo andás, Daniel? Hola, bienvenido. Bienvenido. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte entre los uruguayos, ¿no? 24 personas mueren todos los días, una por hora, específicamente hablando de infarto. ¿Cuántos hay y cuántas personas mueren por infarto? Bueno, mira, la mortalidad del infarto es una mortalidad compuesta, porque está compuesta de los pacientes que mueren en agudo, en el momento mismo en que se le tapa la arteria del corazón, la coronaria, y están los otros que mueren por las secuelas del infarto a largo plazo, que es la insuficiencia cardíaca. Claro. En forma aguda mueren aproximadamente unas 6 personas por día por infarto fulminante, que son los que mueren en el domicilio. Claro. Mueren en la casa. Después, los que sobreviven a eso consultan. En Montevideo, habitualmente los que resolvemos esos casos somos los laboratorios de hemodinamia o cardiología intervencionista, llámenle como quieran, que destapamos la arteria que está tapada. Daniel, ¿hay posibilidad, volviendo al infarto, de sufrir un infarto y no darte cuenta? Bueno, sí, esa entidad es bastante frecuente entre los diabéticos. Los diabéticos pueden no tener muchos síntomas y sentir un malestar difuso, vago, y estar haciendo un infarto agudo. Mira, recordemos un poco cuáles son los síntomas del infarto, justamente de lo que habla Martín, claro, para tenerlo claro. Claro, el síntoma fundamental es la sensación de opresión en el pecho, de dolor en el pecho, fundamentalmente opresivo, que puede irradiarse a la mandíbula, a los hombros, a los brazos, a las muñecas. ¿Es un dolor o es una sensación como de sí, ¿y es permanente o es intermitente? Justamente, es permanente y puede tener una sensación, como tú decías, Martín. A veces las mujeres tienen síntomas un poco diferentes. Increíble eso. No se hace un diagnóstico del todo rápido muchas veces. Ajá. Por eso las mujeres llegan un poco más graves a la sala de hemodinamia, a la sala donde vamos a destaparle, o demoran más. ¿Son síntomas más moderados o es que no es el brazo como estamos acostumbrados todos a que no, claro, el brazo dormido? Pueden ser síntomas más vagos, por ejemplo, una sensación de malestar. Yo siempre digo, si tú tenés dolor del ombligo para arriba, hay que hacer un electrocardiograma, porque el electro es el que nos va a dar la pista primera respecto a si el paciente está cursando en un infarto. Y ¿un dolor que identifique como no muscular o puede confundirse con un dolor? Por supuesto que puede confundirse con muscular. Una puntada típica. Por supuesto. No te confíes en que no es del todo típico el dolor. Ajá. El electrocardiograma debe ser realizado en los primeros 10 minutos del contacto médico. Es decir, el tiempo es fundamental en la respuesta. Es fundamental. El tiempo es músculo, se dice, músculo cardíaco. Yo diría, el tiempo es vida. Cuanto vos más acortes los tiempos para llegar a una sala de hemodinamia, para destaparte la arteria coronaria, es fundamental. Por eso hay que educar a la población en que ante un dolor en el pecho o en la boca del estómago, en el abdomen, tienen que consultar rápidamente, y aconsejo consultar una emergencia médica prehospitalaria, que acá en el país son muy buenas porque hay médicos en esas emergencias. ¿Por qué haces esa aclaración? ¿Qué pasa con respecto a las emergencias móviles, por ejemplo, que sería lo más práctico? Me siento un poco raro de Eso es ideal. Eso sirve también, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Hay que consultar a una emergencia móvil. Yo te dije médica prehospitalaria, pero son las emergencias móviles. Ajá, bien. Bien aclarado. Porque los médicos
hacen el diagnóstico rápidamente, hacen el electrocardiograma en unos pocos minutos y tienen la posibilidad de trasladar el paciente directamente a la sala de hemodinamia, salteando, por ejemplo, hospitales o centros asistenciales que no tienen laboratorio de hemodinamia. ¿Cuáles son los posibles tratamientos ahí? Bueno, los tratamientos son dos. Acá en Montevideo yo te diría que el preferible es destapar la arteria en forma mecánica con una angioplastia, una angioplastia de urgencia. Eso estamos totalmente preparados para lograrlo. En el interior, donde los tiempos juegan mucho, hay un medicamento que son los fibrinolíticos. Los fibrinolíticos disuelven el coágulo que está tapando la arteria, dejan la lesión residual con grasa dentro de la arteria, pero te la destapan la arteria disolviendo el coágulo. Es una solución paliativa a, obviamente que es mucho mejor la angioplastia, ¿no? Muy bueno. Dijiste algo importantísimo. En realidad, cuando hacemos fibrinolíticos, entre las 2 horas y las 24 horas deberíamos estar haciendo la angioplastia para dejar resuelto definitivamente el problema. Eso para darle tiempo que venga de afuera. Claro. Exacto. Estamos en total condición de hacerlo acá en el Uruguay, eso. Han bajado un poco las muertes por infarto en Uruguay, no más allá de que los números son todavía de, no sé si decir una pandemia, pero la primera causa de muerte. ¿Cómo se puede trabajar en mejorar esas cifras? Ahí nos tenemos que ir, ¿no?, para el lado de la prevención y cómo mejorar lo que son los factores de riesgo. Sin duda, mira, tenemos que disminuir, atacar lo que son los factores de riesgo. Además de eso, hacer mucha difusión de lo que es la consulta precoz y cambiar algunos usos médicos, como es, por ejemplo, llevar a un paciente a un hospital sin laboratorio de hemodinamia cuando estás acá en Montevideo. Deberían ir directamente a los centros que pueden hacer algo efectivo por estos pacientes, como son los centros de hemodinamia. Bien, además de un montón de medidas de prevención, digamos, o factores de riesgo, que vale la pena enumerarlos, ¿no?, y recordarlos. Sí. A veces dicen, no lo sabemos de memoria, pero no terminamos de incorporarlo. Claro. Y Daniel, de estos factores que vas a enumerar, ¿están confirmados que realmente son factores que inciden en las enfermedades coronarias? Sí, sin duda, no debemos entrar en confusión en eso. Hay 4 grandes factores que son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipemia, que es el aumento del colesterol, que estos 4 son los grandes provocadores de la enfermedad vascular y, en el caso específico del corazón, de la enfermedad coronaria, provocando obstrucciones en las arterias coronarias. O sea que el colesterol está comprobado que es... Sí, sin duda. Porque no podemos entrar en la duda de si, bueno, te lo diría en otro orden de cosas. Si fumo 5 cigarrillos, no me hace daño. Y que cada uno, que en el caso del cigarro, además con el problema de la adicción, ¿no?, que te genera fumar más y que controlarlo es para pocos. Pero a veces pensamos en el tabaco, por ejemplo, como el gran factor de riesgo, y una persona sana, que hace deporte, un día a los 50 y pico de años o 40 y pico, infarta. Y decís, ¿qué pasó? Y el tipo le daba el asado, le daba la grasa, le daba el colesterol, y es tan riesgoso como fumar de repente, o más. Pero ahí se agrega otro factor muy importante, y que es la carga genética que traemos todos desde que nacimos. Existen familias con mayor predisposición a la enfermedad cardiovascular. Y muchas veces me encuentro con pacientes que frustrados me dicen, pero doctor, yo he hecho todos los deberes bien y tengo en este momento un infarto o tengo enfermedad y me tengo que hacer una angioplastia o operar. Yo lo que le digo a ese paciente es siempre, si usted no hubiera hecho las cosas bien como las hizo, seguramente su cuadro sería muchísimo más grave. Claro. Es decir, que no debemos igual claudicar en la prevención. Muy bien. Antes de terminar y cambiándole un poco el tema, hoy Cardiocentro está con sus terceras jornadas académicas en el Hyatt. Contale un poco a la gente, Daniel, en qué consiste el encuentro. Bueno, mira, estamos súper orgullosos de poder llevar adelante estas jornadas académicas internacionales del Cardiocentro de la Asociación Española. Hemos invitado a un grupo de médicos extranjeros, que son 10 médicos que han venido de Estados Unidos, de Europa y de la región, que son líderes de opinión en la enfermedad
cardíaca, pero no solo en la patología cardíaca, sino también en la neurológica, en la vascular periférica. Hemos invitado, por ejemplo, a Blaise Carabello, que es un líder de opinión en Estados Unidos. ¿Saben lo que hace? Hace las guías terapéuticas por las que se guían los médicos americanos y, por supuesto, el resto de los médicos del mundo. Es una persona tan sólida, ha estado trabajando en Nueva York durante muchos años, ahora está en East Carolina, y tenemos la suerte de contar con él por 2 días para que nos oriente sobre las estrategias de tratamiento en ¿Cuántos corazones estarán en deuda con él sin saberlo, no? Indudable. Impresionante. Bueno, Daniel Mayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es el jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista de Cardiocentro de la Asociación Española. Recordemos que el Cardiocentro se dedica al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, y entre sus servicios se incluye la hemodinamia y cardiología intervencionista, que trata de enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos mediante el cateterismo cardíaco, también la cirugía cardíaca, la electrofisiología, la estimulación cardíaca y la imagenología cardíaca. Pueden conocer todos los servicios y los procedimientos que realiza el Cardiocentro en la web www.cardiocentro.uy, bien fácil. También están en Facebook y además pueden consultar a través del teléfono 1920-7777. Yo entré en la web recién, qué bien hecha que está esa web. Digo que está preocupado, usted se hace el que no, pero muy buena, escuchó todo esto y algo de todo lo escuchó. Pero sí, lo que quería confirmar con el doctor son los factores de riesgo, que a veces, como se juega con eso, es decir, lo que acabas de decir vos, ¿no? 5 puchos, y el asado, y después me encantaría tener otro día al doctor para que nos hable de las estatinas, y que son tan útiles para combatir lo que es el colesterol en la sangre, que, como bien dice el doctor. Bueno, ya quedó invitado por Fablet. Queremos hablar de las estatinas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vamos, ya viene el erudito hablando de Fablet, y hasta las 12 del mediodía seguimos poniendo Las cosas en su sitio.